Lo presumía como prueba de que hasta ella, la reina sufrida de las telenovelas, tenía en casa un cuento con final feliz. El niño rubio de ojos claros que crecía entre bambalinas, el consentido de la mujer más querida de la televisión mexicana. Ese mismo niño es, según cuentan quienes rodean a la familia hoy, décadas después, quien más lágrimas le ha sacado en 20 años. El hijo de oro se volvió, en privado, su dolor más constante. Eso no cuadra con la foto que México lleva medio siglo mirando. Ella, la actriz que representó a todas las madres sufridas del país. Él, el niño que a los 15 años ya cantaba boleros y se llenaba los brazos de disqueras, de portadas, de un país entero coreando su nombre. En las fotos de los 80 se abrazan sonriendo. Verónica Castro entra y sale de hospitales desde hace más de 20 años con la columna deshecha. Y cada vez repite la misma explicación, siempre la misma. La tiró un elefante. Nadie en su familia ha dicho jamás lo contrario en público, pero desde hace unos años circula por lo bajo una segunda versión. Y ni ella ni su hijo Cristian Castro se han atrevido a desmentirla del todo. Hay una palabra que Verónica Castro lleva 20 años repitiendo, en entrevistas, en el quirófano, en cada parte médico: elefante. 8 letras, un animal de feria, la explicación oficial de por qué su espalda no aguanta. Un periodista, en 2025, se atrevió a decir en televisión que esa palabra tal vez no era la correcta. Durante años, la gente que rodeaba a esta familia contó una sola historia hacia afuera, la del hijo dorado, que nunca le fallaba a su madre, y la de la madre, que lo adoraba sin condiciones. Esa fue la versión que dieron los programas de espectáculos, las revistas, las propias entrevistas de ambos cuando compartían escenario. Cristian, decían, era el niño de la casa, el consentido, el que Verónica presumía con la voz quebrada cada vez que hablaba de él en cámara. Puertas adentro, según empezó a filtrarse recién entrado este siglo, esa versión tenía grietas que nadie quería mirar. Este documental las mira todas. Desde el niño que no supo quién era su padre, hasta el hombre que hoy su propia madre dice que le mintió, pasando por la noche que un periodista se atrevió a poner en duda, en televisión abierta, la palabra elefante. Verónica Castro tenía 8 años cuando su propia casa se rompió por primera vez. Su padre, ingeniero, le fue infiel a su madre y terminó abandonando a la familia. De vivir con comodidades, pasaron, de un día para otro, a rentar un solo cuarto de servicio para 5 personas. Mientras su madre salía a trabajar o a estudiar, Verónica dejó de ser la hermana mayor y empezó a criar, prácticamente sola, a sus hermanos más chicos. No teníamos dinero, recordaría ella misma décadas después, sin dramatizar, como quien describe un hecho y no una herida. Antes de cumplir 18 años, ya sabía lo que era sostener una casa sin ayuda de nadie. Esa fue la primera vez que un hombre desapareció de la vida de esta familia, dejando sola a una mujer a cargo. No sería la última. A los 20 años, Verónica se enamoró de Manuel el Loco Valdés, cómico y hermano del entrañable Ramón Valdés. Con él tuvo a Cristian. Lo que ella no sabía, o supo demasiado tarde, es que Valdés ya tenía pareja y que, según se ha contado después, acumulaba alrededor de 8 relaciones distintas. Cristian iba a ser, según esas cuentas, su hijo número 13. Cuando Verónica lo descubrió, decidió alejarlo y criar sola a su primogénito, con 17 años recién cumplidos. Años más tarde, tuvo a su segundo hijo, Michelle, con el empresario Enrique Niembro, otro hombre casado con varios hijos de otras relaciones. El patrón se repitió 2 veces seguidas,
con 2 hombres distintos, y las 2 veces terminó igual. Ella, sola, sosteniendo a un hijo que un padre ausente dejaba atrás. Christian tenía unos 5 años, cuando un compañero de escuela le enseñó una fotografía y le dijo, sin más, que ese hombre de la foto era su papá. El niño no supo qué contestar. Volvió a su casa con la pregunta atravesada y, según ha relatado el propio cantante, aquello le costó peleas en el patio del colegio en los días que siguieron, porque otros niños lo molestaban con el tema cada vez que lo veían solo. Verónica, mientras tanto, sostenía puertas afuera una versión ligera del mismo asunto. En más de una entrevista, con esa media sonrisa que usaba para cerrar temas incómodos, bromeó en público diciendo que el verdadero padre de Christian era el actor Johnny Depp y no Manuel Valdés. Era una broma y todos la tomaban como tal. Pero es la primera de varias veces en esta historia en que la familia Castro prefirió sostener una versión divertida o cómoda de algo que dolía de verdad. Christian no conoció a Manuel Valdés en persona hasta que cumplió 31 años. Entre esa foto en el patio y ese primer encuentro real pasaron 26 años en los que la única figura que sostuvo la casa, la carrera y el nombre de la familia fue Verónica. Antes de convertirse en la mujer más vista de México, Verónica pasó años como lo que la prensa llamó después la adolescente comodín de Televisa, la actriz de reparto que cubría cualquier papel que hiciera falta, sin protagónicos, sin garantías, mientras sostenía sola una casa y a un hijo pequeño. No hubo golpe de suerte de un día para otro. Hubo años de papeles menores, de horarios imposibles, de una mujer construyendo, papel a papel, la seguridad económica que su propia madre nunca pudo darle. Y mientras el niño crecía sin padre, esa misma mujer se convertía, poco a poco y después de golpe, en la más vista de México. En 1979 protagonizó Los ricos también lloran, la telenovela que la volvió un fenómeno en decenas de países y que, 4 décadas después, su propio hijo terminaría cantando en el tema musical del remake junto a Lucero, sin que nadie le pidiera explicar la ironía. El hijo poniéndole voz a la puerta que hizo diosa a su madre. Esa fama no dejó a Christian al margen. Sus primeras apariciones públicas llegaron de la mano de ella. El festival Juguemos a Cantar lo subió a un escenario siendo apenas un niño. Y años después, el musical Mame, compartiendo escenario con una de las grandes divas del cine mexicano, Silvia Pinal, le dio su primer reconocimiento serio como intérprete, antes de cumplir los 20 años. Cantaba junto a mujeres que su propia madre admiraba desde joven, en teatros donde el apellido Castro ya abría la puerta antes de que él dijera una palabra. Creció, literalmente, dentro del reflector de su madre, en la misma casa donde ella, de niña, había aprendido que un padre puede desaparecer sin avisar. En 1991, Christian grabó Agua Nueva, su álbum debut, y el sencillo No Podrás lo convirtió en un fenómeno propio, no prestado. La canción llegó al top 3 de la lista Hot Latin de Billboard y se volvió un himno de las discotecas de toda una generación. A los 17 años dejó de ser el hijo de Verónica Castro para las carteleras y se volvió, él solo, una estrella. La prensa de la época encontró rápido con quién compararlo. Luis Miguel, otro joven rubio y de ojos claros que también dominaba el pop romántico y que por entonces vivía el duelo por la muerte de su madre. Se dice que el ascenso relámpago de Christian, encima siendo hijo de una de las actrices más queridas del país, incomodó al Sol de México, que por esos años enfrentaba además
el duelo por la muerte de su propia madre. La rivalidad entre ambos, alimentada por la prensa durante años, nunca se resolvió del todo en público, pero sí dejó una lección temprana para Christian. Su apellido abría puertas y al mismo tiempo hacía que cada logro suyo se leyera con sospecha, como si nunca fuera del todo suyo. Casi 30 años después, la serie biográfica de Netflix sobre Luis Miguel decidió revivir esa rivalidad para una generación entera que ni siquiera había nacido en los 90, dramatizando encuentros y tensiones detrás de cámaras que la propia producción reconoció después no ser del todo fieles a los hechos. No hizo falta que lo fueran. La sola idea de que el hijo de Verónica Castro le hubiera hecho sombra al ídolo más grande de México, aunque fuera por unos años, seguía funcionando como historia, décadas después de que ambos dejaran de competir por las mismas listas de popularidad. El éxito de No Podrás no se quedó en México. En pocos años, Christian llenaba estadios en Argentina, Chile, Colombia y buena parte de Centroamérica, con discos que se vendían en cifras que la propia industria calificó de multiplatino. Cada país nuevo era, otra vez, una versión distinta de la misma pregunta: si aquel joven cantaba tan bien por mérito propio o porque la sombra de su madre le abría la primera puerta en cada televisora del continente. Christian aprendió pronto a convivir con esa sospecha sin responderla del todo, cantándola, casi, en cada balada sobre amores que no alcanzan a ser creídos. Con la fama llegó también el primer nombre que Christian mismo confesaría, años después, como el que más le dolió perder. En los 90 tuvo un romance breve con la entonces desconocida actriz colombiana Sofía Vergara, y llegó a declarar, ya adulto, que ella fue el amor de su vida. No se casaron, no llegaron ni cerca, pero esa frase, dicha 30 años después de aquel romance de juventud, dice algo de cómo Christian entendería el amor de ahí en adelante, como algo que se pierde, casi siempre, antes de que alcance a cuajar. En 2003, llegó el primer matrimonio real, con la modelo paraguaya Gabriela Bo. Se conocieron, se comprometieron y se casaron en cuestión de meses, con la prensa de espectáculos cubriendo cada paso como si fuera la boda de un país entero. Duró apenas un año. Cuando se divorciaron, en 2008 trascendieron en la prensa declaraciones atribuidas a ella sobre un trato que calificó de agresivo durante esa relación, una versión que él nunca confirmó en los mismos términos y que quedó, como tantas cosas de esta familia, en el terreno de la palabra de una parte contra la palabra de la otra. No sería el único matrimonio de Christian que nacía deprisa, entre flashes, y se apagaba todavía más rápido, dejando detrás una versión de él y una versión de ella que nunca terminaban de coincidir. Un año después de esa primera boda, en 2004, Verónica Castro subió al escenario de la final de Big Brother VIP montada sobre un elefante de verdad, en carne y trompa, frente a las cámaras de Televisa. Fue una entrada pensada para impresionar, pirotecnia disparando chispas al aire, la música a todo volumen, el público de pie aplaudiendo el número. El animal, rodeado de ruido y luces que no entendía, se asustó, se descontroló y giró de golpe, lanzándola por el aire frente a las cámaras que seguían grabando. Las secuelas fueron serias, fracturas múltiples en las vértebras cervicales, daño casi total en la médula espinal, fractura de columna, lesiones graves en el brazo izquierdo. Desde entonces, Verónica ha cargado con esa espalda rota. En 2007, le implantaron una prótesis de titanio. En junio de 2024, pasó por 2 cirugías más de hombro relacionadas con el mismo accidente. Y en enero de 2026, volvió a un hospital por el mismo dolor de siempre.
con oxígeno y necesidad de silla de ruedas en los días más duros, según contó después su hermano Fausto. La explicación, en cada una de esas hospitalizaciones, ha sido idéntica durante 22 años. El elefante. En 2005, Cristian se casó por segunda vez, ahora con la abogada argentina Valeria Lieberman. Tuvieron 2 hijos, Simón y Miguel Zaratustra. Según crónicas publicadas 20 años después de esa boda, Verónica Castro ni siquiera asistió a la ceremonia. No estaba de acuerdo con esa relación y no lo escondió. El matrimonio se rompió en 2009, con una disputa pública por la custodia de los niños que se resolvió, según trascendió en medios de la época, con una pensión mensual para Lieberman y un pago adicional cada 30 días destinado a los hijos, cifras que ambas partes discutieron después en distintos programas de espectáculos, sin ponerse nunca del todo de acuerdo en los números exactos. Fue justo en esos años, según el propio Cristian contaría más tarde, cuando ocurrió el episodio que su familia lleva desde entonces tratando de explicar de maneras distintas. La primera vez que esa versión oficial se resquebrajó en público, quien la resquebrajó no fue un periodista ni una expareja, sino el propio Cristian. En julio de 2020, en una entrevista de radio con Maxine Woodside, admitió sin que nadie se lo estuviera preguntando directamente que las peleas en su familia eran fuertes y frecuentes. Todos nos peleamos fuerte. Me peleé fuerte con mi abuela, con mis tíos, con mis primos, con todo el mundo. No me peleo tranquilo, dijo, y agregó que jalones siempre va a haber. Cuando la prensa tomó esas palabras y las convirtió en titular, él intentó bajarles el tono. Las peleas fuertes no eran algo así como el gran suceso de nuestras vidas, se está magnificando mucho eso. Fue la primera vez que la palabra jalones salió de su boca en público, 4 años antes de que se volviera la palabra exacta con la que respondería a Yolanda Andrade. En febrero de 2024, la conductora Yolanda Andrade, amiga cercana de Verónica desde hace décadas, encendió la mecha en televisión. Lo dijo sentada frente a cámara, sin dudar, con la seguridad de quien repite algo que lleva años callando, que Cristian había golpeado a su madre, que ella misma la había llevado al hospital esa noche, y describió las patadas que le habría dado como feroces. Aclaró, eso sí, que no fue testigo directo del momento exacto en que ocurrieron los golpes, solo de lo que vino después, la llegada al hospital, el dolor de Verónica, el silencio incómodo de toda la familia alrededor de la camilla. Cristian tardó más de 1 año y medio en responder directamente a esa acusación puntual, pero cuando lo hizo, en octubre de 2025, no lo negó del todo. Reconoció que hubo un episodio violento con su madre, en la época en que ella se oponía a su matrimonio con Valeria Lieberman, y describió una discusión que subió de tono hasta salirse de control. Su versión fue distinta a la de Andrade, en un punto que él marcó con cuidado, casi deletreando cada palabra. Fueron jaloneos, empujones, groserías, pero nunca, de ninguna manera, golpes. Fue entonces cuando la palabra elefante empezó a pesar distinto para cualquiera que siguiera esta historia con atención. Porque apenas unas semanas antes de que Cristian saliera a dar su versión, ya circulaba en medios mexicanos y argentinos otra explicación para el estado de la columna de Verónica. Que el daño real no vendría del animal de Big Brother VIP, sino de ese mismo episodio que ahora Cristian admitía a medias. Quien puso esa versión en el aire fue Maximiliano Lumbia, colaborador del programa argentino El Diario de Mariana,
y lo hizo con un nivel de detalle que ninguna otra fuente había dado hasta entonces. Según su relato, sin pruebas que pudiera mostrar en cámara, Verónica habría llegado furiosa a la casa de su propia madre, donde Christian se encontraba junto a su entonces esposa, Valeria Lieberman. Ahí, siempre según la versión de Lumbia, y solo según esa versión, Verónica habría insultado a Lieberman, y Christian habría reaccionado tirando a su madre al piso y pateándola con saña. Es la versión más detallada que circuló, pero sigue siendo eso, una versión de un solo periodista, sin testigos citados con nombre. Ni Verónica ni Christian salieron a desmentirla con nombre y apellido, tampoco a confirmarla. La versión oficial, ese mismo animal de feria, 2 décadas después, siguió siendo la única que la familia sostiene en público. Mientras esa duda quedaba flotando sin resolverse, la relación entre madre e hijo seguía dando señales de que el problema no era solo esa noche. Doña Socorro murió el 24 de abril de 2020, a los 85 años, en un hospital de Ciudad de México, tras una crisis renal que había empezado meses antes. Por las restricciones sanitarias de esos primeros meses de pandemia, al funeral llegaron apenas unas 10 personas de la familia. El cuerpo se cremó el mismo día. En una entrevista de 2020, el propio Christian abrió una puerta que nadie en la familia había abierto antes. Contó que su madre se había distanciado de su propia hermana, Beatriz, por la herencia que Socorro dejó al morir. Según Christian, la abuela dejó prácticamente todo a Beatriz, a quien describió como la hija más desprotegida de la familia, pasando por alto a Verónica, pese a que ella había invertido dinero importante en cuidar de su madre en los últimos años de vida. El tío de Christian, José Alberto El Güero Castro, hermano de Verónica y productor de Televisa, salió después a decir que no había ningún pleito por herencias, y de paso dejó una frase que retrató bien la fama que Christian ya cargaba dentro de la propia familia. Ya saben que Christian tiene sus cosas. Un día dice una cosa y otro día otra. Si yo me pongo a desmentir a Christian todos los días, nunca termino. El mismo Christian había contado antes, en esa misma tanda de declaraciones de julio de 2020, que ese tío tuvo enfrentamientos físicos con su madre y con su abuela Socorro en disputas familiares previas, una acusación que el Güero nunca respondió punto por punto, más allá de restarle autoridad a su sobrino como fuente confiable. Para Christian, exponer esos episodios no era un escándalo, sino apenas la verdad incómoda de una familia que hacia afuera se mostraba unida en cada portada de revista y que, en la intimidad, llevaba generaciones resolviendo sus diferencias a gritos, a jalones y solo de vez en cuando con una disculpa. Por esos mismos años, otra clase de rumor empezó a rodear a Christian. Uno que no tenía que ver con su madre, sino con su propia cara. Desde 2022, seguidores y programas de espectáculos notaron un cambio marcado en sus rasgos. La nariz más afinada, el mentón con más volumen, los labios más gruesos que en cualquier foto anterior. Las burlas no tardaron, comparándolo con un Ken humano, y él respondió, sin darle demasiada importancia, que la crítica no le afectaba, porque se sentía cómodo con lo que veía en el espejo. Puede sonar a un capítulo aparte, pero encaja con todo lo demás. Esta es una familia acostumbrada a que la versión pública de las cosas, de una cara, de una espalda, de una noche de 2004, se sostenga en el tiempo, aunque no se parezca del todo a lo que hay detrás. De cara al público, mientras tanto, la prensa de espectáculos seguía repitiendo un apodo con el que la familia entera parecía estar de acuerdo: el burro de la familia. Verónica tiene licenciatura en Relaciones Internacionales, su hermana Beatriz
estudió turismo. Sus hermanos Fausto y José Alberto se titularon en administración y en comunicación. Hasta Michel, el medio hermano menor de Cristian, terminó la universidad. Cristian es el único de la casa Castro sin un título que mostrar, y la etiqueta, repetida durante años en columnas de espectáculos, terminó pegándosele como una segunda piel. La propia Verónica, en más de una entrevista, dejó ver hacia quién de sus dos hijos se inclinaba más. De Michel dijo que me cuida, me protege, me maneja, prácticamente dependo de él como ser humano. De Cristian, que vive lejos, en Estados Unidos, y que viene poquísimo. No hizo falta que lo dijera con otras palabras. La comparación ya estaba hecha. En agosto de 2025, madre e hijo se sentaron juntos en el programa Tu historia como la mía, para un encuentro que la producción vendió como reconciliador. Ahí, en cámara, Cristian le pidió a Verónica lo único que quería de su herencia, su discografía completa, sus long plays, como él mismo los llamó, porque la carrera de su madre como cantante, dijo, era más extensa que la de muchos artistas juntos, incluido él. Verónica sonrió y contestó sin pensarlo. Ya son de él. Fue un instante de una ternura que contrastaba, casi con violencia, con todo lo que había pasado antes en esta historia, y con todo lo que estaba por venir apenas 9 meses después. Sus hijos mayores, mientras tanto, crecían lejos del ruido. En marzo de 2026, Cristian habló con orgullo de Simone y de Miguel Zaratustra, que ya tenían 20 y 18 años y estudiaban economía y psicología, y agradeció públicamente a Valeria Lieberman por haberlos guiado hasta ahí pese a la separación de hacía más de 15 años. En esa esquina de su vida al menos, la historia de Cristian sí terminaba distinto a como empezaba. Y mientras la familia acumulaba versiones distintas de la misma noche, la vida amorosa de Cristian seguía repitiendo, matrimonio tras matrimonio, el mismo final. En 2017 se casó por tercera vez, ahora con la violinista mexicana Carol Vicky Urban Flores, en una ceremonia en Mérida, Yucatán. Ese matrimonio ni siquiera sobrevivió la luna de miel. Se divorciaron a los 28 días de casados. En 2024, ya con fama de hombre al que ninguna relación le dura, salió durante 3 semanas con la argentina Ingrid Wagner, y él mismo cerró el tema con una frase corta: no funcionó. Entre esos nombres, la prensa de espectáculos también le atribuyó romances a Daisy Fuentes y a la actriz mexicana Itatí Cantoral, sin que ninguno llegara jamás a boda. Cuando le preguntaron por la lista completa, Cristian respondió con la misma ligereza con la que su madre bromeaba sobre Johnny Depp: revisen todas las novias que he tenido. He tenido 50.500 novias, todas mujeres, 3 matrimonios, una lista larga de romances truncos y una madre que, según sus propias palabras, seguía enterándose de casi todos ellos por la prensa antes que por su hijo. Él mismo llegaría a reconocer, años después, que detrás de ese patrón había un vínculo familiar poco sano y ciclos viciosos que se repetían relación tras relación, aunque nunca detalló, con esas mismas palabras, a cuál vínculo se refería. En mayo de 2025, apenas meses antes de que todo volviera a romperse, Cristian dijo algo que contradecía cualquier idea de un hijo distante. Reveló que le ruega a Verónica que se vayan a vivir juntos, que quiere tenerla cerca, cuidarla él mismo, en lugar de dejarla en manos de enfermeras o de su hermano Michel. Es la imagen de alguien que, aún en medio de matrimonios rotos y versiones cruzadas, sigue empujando para volver a la misma casa de la que salió.
Para cuando llegamos a 2025, la historia de esta familia ya no necesitaba un elefante, ni un rumor de hace 20 años, para volver a romperse. Cristian llevaba, con la asesora inmobiliaria argentina Mariela Sánchez, una relación de idas y vueltas desde 2023. Se separaron una primera vez en febrero de 2024 y se reconciliaron meses después, con Verónica declarando en público que no tenía nada que opinar sobre la pareja de su hijo, más allá de desearles felicidad, porque el amor, dijo, ya es difícil de encontrar hoy en día. En febrero de 2025 llegó el compromiso formal, y Verónica pasó, sin que nadie se lo pidiera 2 veces, de espectadora a protagonista. Aceptó ser la madrina de los anillos de la boda. El anillo que Mariela lució en cada aparición pública desde entonces era, según contaron ambos, un regalo de su futura suegra. La boda estaba fijada para el 2 de febrero de 2026, en la Basílica de Guadalupe. Verónica, esta vez, sí estaba dentro, con nombre y con anillo puestos sobre la mesa. Pero en noviembre de 2025, apenas semanas antes de esa fecha, circularon unas imágenes de Cristian caminando junto a una fan en Mendoza, Argentina, en una actitud que Mariela interpretó como algo más que un saludo de admiradora. Estoy muy triste. Cristian salió de mi casa hace 4 días. Estoy helada, dijo ella en un audio que se filtró a un programa argentino. La boda se canceló. El anillo que Verónica había regalado quedó como la prueba física de una ilusión que, otra vez, no llegó al altar. No pasaron ni meses. A inicios de 2026, Cristian ya aparecía en fotografías y publicaciones junto a Victoria Cune, empresaria musical y fundadora de una de las disqueras más importantes de Latinoamérica, con sede en Monterrey. En abril, ella misma compartió imágenes y mensajes con él que la prensa leyó de inmediato como una confirmación de noviazgo. Según contó después la propia Verónica, Cristian y Victoria la llamaron juntos desde una cena, en altavoz, para confirmarle que estaban saliendo. Verónica, fiel a su costumbre de involucrarse en la vida amorosa de su hijo, no esperó más. Parada en la alfombra de los Aura Awards, micrófonos alrededor, le dijo a la prensa, con esa seguridad que solo da hablar de algo que se cree cierto: ya tengo nuera, se llama Victoria, es bella, una pelirroja increíble, muy bonita. Días después, tras cerrar con éxito un concierto en la Feria de Puebla, Cristian salió a desmentirla en público. Hubo como una chispita de que andábamos, pero no, somos compañeros, amigos, dijo, y remató asegurando que estaba soltero y que atravesaba una etapa complicada en el amor, aunque aclaró que tampoco le gustaba estar solo. Victoria Cune, por su parte, tampoco lo desmintió del todo. Dijo en una entrevista que lo adoraba y que era el mejor cantante del mundo. Una frase cariñosa que no aclaraba nada sobre si entre ellos hubo algo más que canciones. Ahí fue cuando la paciencia de Verónica, acumulada durante 2 décadas de anillos regalados, bodas canceladas y versiones que su hijo cambiaba de un mes a otro, se rompió en cámara, frente a los micrófonos de Ventaneando. Lo llamó mentiroso, estúpido e inmaduro. Dijo que la situación había dañado amistades de años, porque ella misma había llamado a la familia de Victoria para confirmar un noviazgo que su hijo, después, borró con una frase y les advirtió a los medios, con la voz todavía alterada: tengan cuidado porque siempre dice mentiras. Y expuso algo que dolía más que la disputa de la novia, que el 10 de mayo, Día de las Madres, Cristian no la llamó ni la felicitó. No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pinches florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota, dijo, sin filtrar ni una palabra.
Admitió que había hablado con él por teléfono y que lo había hecho con coraje, y remató con la frase que 20 años de versiones oficiales, custodias, anillos y desmentidos habían estado construyendo, línea por línea, sin que nadie se diera cuenta, hasta que llegó "Yo me lavo las manos", como Poncio Pilato. Confirmó, con esa frase, un distanciamiento que la familia llevaba media vida, negando puertas afuera. Estamos en stand-by con Cristian. No hemos hablado. Diría todavía en junio, casi un mes después, cuando le preguntaron si ya se habían reconciliado. Y sin embargo, ni siquiera "me lavo las manos" resultó ser una frase definitiva. En julio de 2026, apenas semanas después de declarar el distanciamiento, un video viejo de Cristian volvió a circular en redes, mal etiquetado, como si mostrara a la familia celebrando a la selección argentina por encima de la mexicana en pleno mundial. Verónica, la misma que decía no hablarle a su hijo, salió de inmediato a aclarar en medios que el video era de octubre de 2025, de mucho antes de la pelea, y a defenderlo de la indignación que se armó en redes. Una madre que se lava las manos, aparentemente, sigue revisando de cerca todo lo que se dice de su hijo en la prensa. La escena disparó incluso a especialistas ajenos a la farándula. La grafóloga y experta en lenguaje corporal, Marifer Centeno, lanzó en televisión una teoría que generó tanta polémica como la propia ruptura, preguntándose en voz alta si Cristian, en el fondo, no busca una novia en cada relación, sino una madre, una figura que lo cuide con la misma intensidad con la que Verónica lo cuidó cuando no tenía a nadie más. Es una lectura, no un hecho probado, y ni Cristian ni Verónica la han comentado en público, pero encaja, otra vez, con el mismo patrón. Un hijo que pide vivir con su madre unos meses antes de que ella se lave las manos de él frente a las cámaras. Nada de esto es nuevo, en realidad. Verónica y Cristian ya se habían distanciado y reconciliado tantas veces en los últimos 20 años que buena parte de la prensa de espectáculos mexicana dejó de tomarse en serio, hace tiempo, cada nuevo anuncio de ruptura. Cada pelea trae su versión de "esta vez sí es definitivo", y cada reconciliación llega, meses después, con una foto abrazados que borra de un plumazo lo dicho en la pelea anterior. Esa costumbre es, quizás, la explicación más sencilla de por qué nadie en la familia se toma el trabajo de aclarar del todo ninguna versión. Ni la del accidente de feria, ni la de los jaloneos, ni la de la nuera que dejó de serlo en una semana. Si de todos modos se va a reconciliar, ¿para qué gastar la energía en desmentir con pruebas algo que en unos meses quedará enterrado bajo la siguiente foto de abrazo? Michel, el hermano que Verónica misma había señalado como su verdadero sostén, salió después a bajarle el tono a todo. Mi mamá adora a mi hermano adora a mi mamá. Quizá no se entienden tan bien, no son tan parecidos, dijo, y remató asegurando que no había ningún distanciamiento real, que su madre y su hermano pelean, se reconcilian, vuelven a pelear, vuelven a reconciliarse, como todas las familias, y que el problema entre ellos era, simplemente, que los dos tienen personalidades fuertes que chocan. Puede que tenga razón. Puede que 20 años de versiones distintas, un accidente de feria que explica una espalda rota, los jaloneos que según Cristian nunca fueron golpes, las patadas que según Yolanda Andrade sí lo fueron, la nuera que existió durante una entrevista y dejó de existir en la siguiente, sean, al final, solo eso, una familia con personalidades fuertes. O puede que la razón por la que esa versión siga sin cambiarse en 20 años sea la misma razón por la que nadie en esa casa cambia nunca su versión de nada, porque cambiarla sería admitir cuál de las dos historias es la que en realidad pasó esa noche.
¿Cuál de las dos versiones ocurrió de verdad esa noche? ¿La del animal de feria que se asustó con la pirotecnia y lanzó por el aire a una mujer de 48 años? ¿O la otra, la que un periodista se atrevió a nombrar en 2025 sin poder probarla del todo? Es algo que ni la madre ni el hijo han querido aclarar, y que ninguno de los dos ha desmentido con la firmeza con la que se desmiente algo que de verdad no pasó. Lo único seguro es que, 20 años después de aquella final de Big Brother VIP, la palabra sigue siendo la misma, y la espalda de Verónica Castro sigue sin sanar del todo. Hace más de 70 años, una niña de 8 vio a su padre desaparecer de su casa sin que nadie en su familia volviera a nombrarlo con franqueza. Esa niña se convirtió en la mujer que sostuvo, sola, a 2 hijos de 2 hombres que tampoco se quedaron. Y esa misma mujer terminó, décadas después, sosteniendo también, durante 22 años, la misma explicación de siempre, aunque alguien se atreviera a dudar de ella en televisión nacional. Cuesta creer que sea casualidad que la hija de un hombre que desapareció termine defendiendo, con esa misma terquedad silenciosa, la versión oficial de todo lo que le pasa después. Y cuesta creer, también, que el hijo de esa mujer termine casándose 3 veces en 14 años, siempre rápido, siempre en llamas, sin encontrar nunca la casa que su madre nunca pudo construir del todo para él. Hay algo en esta historia que no tiene que ver con Televisa, ni con discos, ni con hospitales en Ciudad de México. Tiene que ver con esas casas donde un hecho se cuenta siempre igual, con las mismas palabras, durante tantos años que la propia familia termina creyéndoselo. Se le suele decir el elefante en la sala a eso que todos ven y nadie nombra. En esta casa, durante 20 años, fue literal, y aún así siguió siendo lo mismo que en cualquier otra. La explicación que se repite para no tener que abrirla de verdad. Cristian pidió, como única herencia, la voz cantada de su madre. Verónica se lavó las manos de él como Poncio Pilato, 5 meses después. Entre esas 2 escenas caben 20 años de anillos, custodias y patadas que a lo mejor fueron jaloneos. Esa distancia, la que hay entre pedir la discografía completa de tu madre y que ella diga que se lava las manos de ti, y no una fecha ni un titular, es la medida real de lo que se rompió en esta familia. Y aún con eso, semanas después, ahí estaba ella otra vez, saliendo a defenderlo de un malentendido en redes sociales, como si el «me lavo las manos» fuera, también, una versión oficial más, sostenida en público, dudosa en privado, tan resistente al tiempo como aquella vieja explicación de la feria. ¿Cuántas veces, en tu propia familia, alguien ha repetido la misma versión de algo durante tantos años que ya nadie se atreve a preguntar si es cierta? Quizás sea una caída, una enfermedad, una pelea de la que nadie volvió a hablar. La próxima vez que la escuches, esa versión de siempre que ya nadie cuestiona, se nota si la cuentan con la calma de quien dice la verdad o con esa otra calma, más vieja, la de quien ya se acostumbró a repetir una mentira cómoda. Quien quiera ver hasta dónde puede llegar una historia sostenida entre puertas cerradas, tiene, muy cerca, la de un actor cómico que hizo reír a generaciones enteras y al que, según se contó después, despojaron en vida antes de velarlo